Sí, cáncer de la próstata que se conmemoró el 11 de junio, pero sabes, hay una particularidad con esta patología, Conci, porque se conmemora el cáncer de la próstata el 11 de junio, pero tenemos un mes que es en noviembre, así que importante también que hay 2 fechas a lo largo del año para generar conciencia respecto a todo esto y sobre todo a la temprana detección. Obviamente, si se detecta de una manera precoz, hay un buen avance, es lo que se indica en diversos estudios que vamos a ir desarrollando con diversos expertos y también cómo desde la parte de la salud mental, cómo las bromas inciden además en que los hombres no realicen este examen, pero queremos ir viendo también desde otras aristas. Importante también cómo va afectando diversas patologías precisamente en el avance del cáncer y es lo que queremos hablar a continuación. Y justamente desde nuestra Universidad de Concepción tener distintos especialistas que puedan ayudarnos, ¿verdad?, a reconocer temas como este. Nos acompaña Iván González del Departamento de Fisiopatología Bioquímico, doctor en Ciencias Biológicas de nuestra universidad. Bienvenido, es un gusto poder tenerte, Iván, aquí para poder conversar de temas sobre todo que tienen relación al estudio de patologías, en este caso del cáncer de próstata. Sí, un gusto, Iván. Bueno, respecto a tus líneas de investigación y cómo este trabajo también para ir detectando cómo afectan ciertas patologías con lo que hay en torno al cáncer de próstata. Sabemos que hay enfermedades de base, también sabemos lo que significa, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, precisamente en otras enfermedades, pero lo queremos vincular en esta oportunidad precisamente al cáncer de próstata. Claro. Bueno, nosotros en nuestro laboratorio investigamos en parte cómo la obesidad contribuye a la progresión del cáncer. Es bien discrepante la situación de la obesidad respecto a si es un factor de riesgo o no en cáncer de próstata. Está muy bien descrito que es un factor de riesgo para otros tipos de cáncer, como cáncer colorectal, pero en cáncer de próstata ahí hay una disyuntiva. Sin embargo, lo que sí se sabe es que si un paciente tiene cáncer de próstata, avanza mucho más rápido a metástasis o a un cáncer avanzado que generalmente es con tratamiento paliativo, o sea, no hay intención curativa y no hay probabilidades de poder curar a ese paciente. Entonces nosotros lo que hacemos es investigar cómo la obesidad o cómo algunos componentes, especialmente el colesterol, contribuye a promover y hacer que el cáncer progrese más rápido. Entendiendo esos mecanismos, nosotros podemos cimentar bases para, por ejemplo, generar conductas preventivas que tengan un respaldo, un asidero científico para las personas, o sea, no decir, porque sí hay que, bueno, por supuesto es muy bueno hacer ejercicio, ¿no es cierto? Sí. Y reducir los niveles de obesidad, pero en este caso hay que tener un respaldo científico para las intervenciones que se puedan hacer posteriormente. Vamos a tener distintos especialistas para ir hablando justamente de cómo poder prevenir y todo lo necesario, pero a nosotros igual hoy día nos interesa también como Universidad de Concepción y para toda la gente que nos está viendo, ¿cómo se realizan finalmente estudios en departamentos como este y de qué manera también van contribuyendo poco a poco a través de la práctica a poder ir detectando soluciones o cosas que vayan de la mano, por ejemplo, con el cáncer de próstata? Es interesante, o sea, inicialmente nosotros trabajamos en modelos celulares, planteándonos primero desde el punto de vista de la clínica y de la epidemiología, ver puntos que sean de interés de la población. ¿Ya? Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, que las estadísticas o la incidencia de cáncer de próstata y los pacientes que tenían obesidad aumentaba mucho en la progresión, era mucho más acelerada la progresión del cáncer. Entonces nosotros fuimos a ver qué estaba sucediendo y lo que hacemos es utilizar modelos in vitro, que son modelos dentro de la célula, o sea, en la célula, y luego los pasamos a animales, ¿ya? Siempre con los protocolos de ética y bioética que corresponden. Pero nosotros buscamos la información fuera, la analizamos desde las bases de datos que ahora son mucho más, están al alcance, o sea, no hay que ir a buscar una revista a la biblioteca, sino que hay que meterse a internet y buscar las publicaciones. Y toda esa data está disponible y nosotros la interpretamos y buscamos cuáles son las posibles causas. Al entender las posibles causas, nosotros podemos diseñar modelos de estudio que nos permiten comprobar, confirmar o rechazar la hipótesis que nosotros planteamos. En este caso, la que nosotros planteamos es que una lipoproteína que es muy importante en patologías cardiovasculares, que se llama LDL, que siempre aparece o está en los exámenes ahí del perfil lipídico y que todos dicen la tengo alta y hay un susto, ¿no es cierto? Porque hay riesgo cardiovascular.
nosotros también creemos que genera un riesgo en la progresión del cáncer en pacientes que tienen cáncer de próstata. El colesterol malo que se le dice comúnmente ahí para quienes nos están viendo y vayan también entendiendo toda esta información, porque claro, ¿de dónde nace también el origen de realizar estas líneas de investigación? Uno puede decir, mira, puede haber factores genéticos, puede haber factores de edad. Sabemos que obviamente los estilos de vida, y ha quedado claro en otras enfermedades, afecta directamente. Pero acá también, ¿cómo surge esta interrogante y querer realizar la investigación? Claro, lo que pasa es que en general todos los procesos para poder desarrollar nuevas terapias, por ejemplo, o para generar intervenciones, que en el caso de generar conductas saludables, ¿no es cierto?, para prevenir algunos tipos de cáncer y en otros tipos de cáncer para prevenir la progresión del cáncer, tienen que tener una investigación de respaldo, o sea, no pueden nacer de la nada. Entonces, en este sentido, cada droga que se haya estudiado, cada droga que se haya generado para tratar el cáncer, inició su estudio en base a algo que nosotros le llamamos ciencia básica, que es ciencia que cimenta las bases para construir investigación y entender el problema. Si entendemos el problema, en este caso entendemos cómo el colesterol genera que la célula de cáncer de próstata progrese y vaya a hacer metástasis, por ejemplo, nosotros podemos, al entenderlo de forma, ¿cómo decirlo?, de forma sistemática, o sea, sabemos cada uno de sus pasos, podemos saber dónde intervenir. Y por eso el desarrollo de ciencia, entre comillas, básica, porque ya no se ocupa mucho de eso, sino que todo es ciencia. Esa ciencia básica permite el desarrollo de aplicaciones. Entonces, el interés de esto del colesterol, por ejemplo, nace a partir de que nosotros teníamos esos datos de epidemiológicos, pero también teníamos datos que nacieron a partir de búsquedas de otras patologías. Estábamos buscando, en ese tiempo la doctora Lamperti estaba buscando un receptor que se llama LOX1, un receptor para estas lipoproteínas que cuando se oxidan generan más daño, y encontró que en las células de cáncer de próstata había mucho más. Y eso dio pie hace muchos años atrás a que se iniciara toda esta investigación. Iván, bueno, nuestra misión también hoy como Matinal, un programa donde nos ve muchas personas que probablemente no tienen tanta relación con el tema científico. Y es por lo mismo que nos gusta acercar de manera mucho más simple a temas que tienen que ver, por ejemplo, con esto. ¿En qué consiste la biología molecular? ¿Y qué tan importante y trascendente es justamente para poder avanzar y desarrollar temas como este? Bueno, la biología molecular en el fondo estudia cómo dentro de una célula, supongamos que este estudio es una célula. Entonces, cada uno de los componentes de este estudio sería un componente de la célula. Entonces, ¿qué estudia la biología molecular? ¿Qué rol cumplimos nosotros dentro de este estudio para que mancomunadamente funcionemos? Eso es lo que hace la biología celular. Entonces, lo que estudia, y la biología celular y molecular, lo que estudia es cómo ocurren los procesos moleculares para que mancomunadamente entonces se genere el buen funcionamiento de la célula. Y la célula es quien conforma los tejidos, y los tejidos conforman nuestro cuerpo humano. Por lo tanto, lo que estudia la biología molecular es cómo ocurren los procesos dentro de la célula. ¿Es relevante? Sí, porque al entender cómo funcionamos dentro de una célula o cómo funcionan nuestras células, nosotros podemos intervenir procesos que estén ocurriendo mal, ¿ya? A lo que nos dedicamos nosotros en fisiopatología, a ver cómo ocurren mal las cosas que generan enfermedades, y al entender cómo funcionan mal, podemos entender o buscar soluciones para mejorarlas. Entonces, a eso se dedica la biología molecular. En parte, es una parte de la biología molecular. Hay otra parte de la biología molecular, ramas nuevas de la biología molecular, como la biotecnología, en la cual se buscan soluciones directamente para problemas, ya sea de salud o de la industria o de la agricultura, por ejemplo. Sí, y a raíz de eso mismo, ya que hablamos de moléculas, lo que se busca acá también es buscar una solución precisamente a esto. Sabemos que muchas veces el trabajo científico es más lento. Tú señalabas que esto viene hace bastantes años. Sí. Cuéntanos un poquito cómo se ha ido desarrollando ya hasta la fecha, qué es lo que se pronostica o proyecta precisamente en eso. Bueno, en el caso del cáncer, por ejemplo, lo que se sabe es que la biología del cáncer es compleja. De hecho, yo les podría comentar que dos pacientes que tienen el mismo cáncer, en el mismo órgano, supongamos la próstata, que es lo que nos convoca hoy,
en el mismo estadio clínico patológico, que eso quiere decir en el mismo grado de desarrollo, esos dos pacientes no comparten un fondo común de mutaciones, ¿ya? O sea, cada uno generó mutaciones propias para que se iniciara ese cáncer. Los cánceres se inician porque hay mutaciones en proteínas que son que controlan la proliferación, o sea, controlan qué rápido una célula se divide. Pero no siempre son las mismas proteínas o las mismas moléculas que se mutan. Por lo tanto, dos pacientes tienen dos formas distintas de hacer que las dos proliferen. Ambas proliferan harto, pero los dos tienen distintas. Es como lo que pasó en la época de COVID. Los dos tuvimos COVID, pero nos dio de manera distinta. Exacto. Y en este caso, eso se llama heterogeneidad y funciona como una comunidad, la masa de células tumorales. Entonces, esa comunidad, si se enfrenta a un tratamiento, el primer paciente no responde de una manera, responde de una manera y el segundo responde de otra. Entonces, ¿qué lleva a eso? Lleva un problema grande, porque el cáncer, por ejemplo, en estadio avanzado es mucho más heterogéneo. O sea, la población es mucho más heterogénea y al ser heterogénea es mucho más difícil de tratar. Y eso por cada metástasis también hay que multiplicarlo si es que el paciente es metastásico. Entonces, ¿qué involucra eso? Que la búsqueda de soluciones sea difícil. Y hay búsquedas para, por ejemplo, intentar de prevenir la progresión del cáncer, pero intentar de hacerlo paliativo y que la persona sobreviva lo más que pueda con la mejor calidad de vida, ¿ya? Lo que es importante es lo que tú mencionabas al inicio de esta entrevista, el diagnóstico temprano. Y para eso, por ejemplo, conmemorar días como el Día del Cáncer de Próstata o que se celebre el Día de la Prevención del Cáncer de Próstata o cáncer de mama o el cáncer que sea, la idea es que la gente, ¿no es cierto?, primero genere conductas preventivas, ¿ya? Y también que tomen en cuenta la parte de la sintomatología. O sea, entender que, por ejemplo, si una persona tiene muchas ganas de ir a hacer pipí, ¿no es cierto?, y va y hace gotita, hay algo raro, ¿no es cierto?, y hacer al tiro el acto de ir al médico, ¿no es cierto?, especialista o al médico general para ver qué pasa, ¿ya? Y no dejar pasar por alto esas luces de advertencia que generalmente se dejan pasar, porque si diagnosticamos temprano hay probabilidad se llama intención curativa, o sea, hay probabilidad de que el paciente pueda ganarle al cáncer. Por ejemplo, un ejemplo de eso, de cotidiano de lo que vemos en la tele. Claudia Conserva, ¿no es cierto? Todo bien. Sí. Ella aparece ahora diciendo que le gana el cáncer, ¿no es cierto? Y es porque su cáncer fue diagnosticado en forma temprana. Sin embargo, Javiera Suárez, otra periodista, tenía un cáncer avanzado metastásico y nosotros fuimos testigos también de las consecuencias. Entonces hay dos ejemplos claros de que el diagnóstico temprano es importante. Sí. Ahora, aprovechando que estás acá por este departamento de fisiopatología, ¿cómo poder visualizar lo que hay, por ejemplo, en lugares como este, donde ustedes van estudiando, el laboratorio propiamente tal? ¿Cuáles son aquellos elementos importantes a la hora de ir trabajando molecularmente para la detección y para ir, obviamente, en desarrollo de este tema hoy día? Bueno, en general la parte técnica en equipamiento es importante. O sea, muchos de nosotros hemos estado estudiando fuera por algún tiempo y se ha ido equiparando en parte gracias a proyectos de investigación la llegada de equipamiento de alta tecnología, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Ciencias Biológicas, o sea, la Universidad de Concepción, tiene el Centro de Microscopía Avanzada, en el cual tenemos microscopios de alta tecnología, tecnología a nivel mundial de vanguardia. Entonces, eso es importante a partir de proyectos que se llaman FONDEQUIP, que son de obtención de equipamiento mediano o equipamiento de bajos costos. Se puede equipar un laboratorio con tecnologías que ya son de avanzada. Eso ha llevado a que se acelere el proceso de investigación, ¿ya? Y la otra cosa importante es la formación de capital humano. O sea, se han desarrollado varios programas de magíster, de doctorado, en el cual nosotros como profesores educamos o generamos algo que ANIT llama capital humano avanzado. Y eso es importante. De hecho, ellos son los que mueven los laboratorios. O sea, yo ahora les hablo y les podría hablar de mi investigación, y no es mi investigación, es la investigación de mis estudiantes de pregrado que hacen tesis, estudiantes de doctorado, postdoctorado.
Sin embargo, yo estoy sentado en la oficina la mayoría del tiempo, pero intentando de generar nuevas ideas con ellos, con los resultados que ellos tengan. Entonces, hay dos componentes, el humano en desarrollo de capacidades y que también se ha visto favorecido por las tecnologías. O sea, como les comentaba antes, buscar una información epidemiológica era súper difícil porque había que ir a las fuentes. Sí. Sin embargo, ahora las fuentes están depositadas en Internet y nosotros podemos acceder a ellas rápidamente. A un clic precisamente. Bueno, sí. Eso es lo importante, ir conociendo también ese lado en torno a las investigaciones, cifras con las que nosotros trabajamos, con lo que vamos acercando a la ciudadanía y sobre todo con lo que se indica obviamente a través de la Organización Mundial de la Salud y lo que hay en torno a nuestro país, que 1 de cada 6 varones es probable que tenga cáncer de próstata y por lo mismo también es importante ir acercando esto porque además nos sitúa en el ranking, el primer lugar de las muertes por cáncer entre hombres, el cáncer de próstata. Ese es el nivel que estamos hablando y por lo mismo también queremos agradecerte que nos hayas acompañado para iniciar también esta programación en torno a lo que se hace desde la otra vereda, desde los laboratorios y que nos permiten obviamente ir profundizando en estos temas. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de poder contribuir en algo a esto del cáncer, que finalmente yo como biólogo molecular y todo eso, siempre uno está con la intención de buscar alguna nueva terapia, pero entendiendo que esas nuevas terapias, por ejemplo, son paliativas y el desafío es grande. Ojalá fuera paliativo y perdurara la vida del paciente por mucho tiempo, como ocurre con patologías como la diabetes, en que las personas se inyectan insulina y pueden vivir toda su vida tranquilamente, ¿no es cierto? En cáncer el desafío es ese, debido a que la biología del cáncer es muy compleja. Se busca eso, intentar de poder llevarlo y vivir con eso por mucho tiempo más. Pero para que no encontrarse con esa situación, el informar y el estar informado y el hacer caso a estas luces de aviso para diagnosticar tempranamente el cáncer es lo más importante. Y lo más importante, por supuesto, es prevenirlo. Ojalá no ocurra, pero si ocurre, ojalá diagnosticarlo lo más temprano posible. Iván, muchas gracias por estar aquí con nosotros y un gran saludo a todo el departamento y toda la gente que desde nuestra Universidad de Concepción realizan cosas tan interesantes, ¿cierto?, como todos estos estudios para, en este caso, detectar, ¿verdad?, y poder prevenir de mejor manera el cáncer de próstata.